Bien amigos, continuamos con Dígalo Usted y precisamente vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Víctor Quijada, analista político, para poder desarrollar algunos temas que durante estos últimos días, últimas horas también ha sido materia de poder analizar, de poder cuestionar y evidentemente temas que son de suma importancia para la población de nuestro país. Bienvenido, Víctor. Claro, ya no va a contestar cualquier consulta que tengas. Bien, efectivamente, vamos a poder iniciar un poco analizando lo que ha sido la presentación de la parlamentaria Yesenia Ponce ante la Comisión de Ética, una legisladora que conforme iba avanzando el desarrollo de estas interrogantes por los integrantes de este grupo de trabajo, de alguna u otra forma fue perdiendo también los papeles y sobre todo perdiendo firmeza en los argumentos que básicamente estaba exponiendo en su defensa en estos cuestionamientos ante presuntas irregularidades en su hoja de vida, en sus estudios realizados. ¿Qué te deja? Porque veíamos una parlamentaria que por momentos entraba en momentos de nerviosismo, de poder no poder defenderse. Bueno, al igual que la mayoría de sensación que ha originado en la mayoría de población del país, lo que me genera es indignación, ¿no? De cómo es posible que una actual congresista electa y ejerciendo el cargo haya podido realizar ese tipo de actos delictivos, porque estamos hablando a la comisión de delitos, de falsificación de documentos públicos, ¿no? Porque son documentos que derivan del UGEL. Tenemos el delito de corrupción, porque se corroboró el depósito de los 10.000 soles en favor de estos funcionarios que trabajaban en el UGEL. Y realmente, más allá del aspecto legal que corresponde a ella de que la puedan desaforar y censurar del Congreso de manera inmediata, a pesar que han habido indicios de que la han querido cubrir, pero el escándalo es tan grave y tan deshonroso para una institución en donde se origina el poder del Estado, porque el Congreso es donde se pone la banda presidencial, ese es el simbolismo de donde nace el poder, del origen del poder nace en el legislativo. Sin embargo, y siendo una de sus funciones la de legislar y la de fiscalizar, nos damos siempre la sorpresa con casos muy vergonzosos de tener representantes que no den la talla y que estén inmiscuidos en problemas judiciales, que seguramente lo va a tener, y que el aspecto legal, definitivamente, como te vuelvo a reiterar, lo que va a corresponder es que la censuren, es decir, la voten del Congreso, y seguramente el accesitario, pues cuando ya deje el cargo de esta congresista, que en verdad para mí pues es una raya más al tigre de este poder legislativo y es una reiterativa de todos los congresos prácticamente, casi desde los 90 hacia adelante, de poder tener representantes de esta calaña, ¿no? Y también tenemos por ejemplo el caso de Mamari, también creo que leí hace no mucho de que estaban acusando por lavar dinero. Y que es lamentable porque prácticamente podríamos decir que esto ya es algo ya común, ¿no? Porque hablar también de la pérdida de credibilidad del Congreso de la República, una institución, por no decir la más importante también en nuestro país, pero que lamentablemente por estos casos, por este tipo de parlamentarios, no hay que generalizar, pero son casos que a veces de alguna u otra forma genera descontento en la población, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque ya sabemos que el grado de desaprobación del Congreso es muy alto y esto, pues, como te vuelvo a decir, es una raya más al tigre. Pero yo pienso que acá, digamos, para hablar sobre las soluciones, porque el problema sabemos todos muy bien, también es responsabilidad de los ciudadanos por quienes se eligen, ¿no? Acuérdate que estamos a puertas de una campaña regional y municipal, y se tiene que tener mucha responsabilidad para poder votar. Es decir, cada persona, cada ciudadano... Conocer la hoja de vida, antecedentes, ¿no? El problema de nuestro país, yo creo es que nadie quiere asumir la responsabilidad, ¿no? Nadie, los representantes, los que están en el Poder Ejecutivo no quieren asumir la responsabilidad, los del Legislativo no quieren asumir, los ciudadanos no queremos asumir nuestra responsabilidad del voto. Así como hablando en el tema del fútbol, ha habido un equipo que asume su responsabilidad de representar a un país. Esa misma lógica, yo pienso, debería traerse el tema de la política, la disciplina, la perseverancia, la responsabilidad, ¿no? Porque sin eso, sinceramente, para temas del Estado, siempre vamos a caer en el mismo juego, ¿no? Y acuérdate que esto, o sea, lo que estamos hablando ahora, es de toda la vida, o sea, no hay nada nuevo.
es algo más que preocupa a los peruanos, que mancha la reputación de nuestro Estado, ya muy desacreditado, y sobre todo un poder que ha perdido mucha legitimidad, sobre todo en estos últimos meses, tiempos, con los audios, ahora con lo de Yesenia Ponce. ¿Qué cosas más irán a descubrir? Sí. Acuérdate, por ejemplo, también se habló de que han habido financiamientos de Odebrecht a varios congresistas, que se dan incluso de puritanos que están ahí, y eso todavía no sale a la luz, todavía no se quiere conversar, ¿no? Entonces, probablemente esto recién empieza, entonces sí, creo que la población evidentemente debería de tomar un poco de conciencia, tomarse el tiempo, porque efectivamente lo mencionabas, estamos a puertas de un proceso regional municipal en octubre, ya prácticamente no queda nada, pero darnos justamente el tiempo y el compromiso de finalmente conocer a su candidato, conocer a ese representante que finalmente tiene la función e incluso la obligación de poder atender sus demandas, sus quejas, y creo que ahí evidentemente deberíamos empezar a trabajar. Veíamos ayer también en la Comisión de Ética incluso dejar sin base los argumentos de la parlamentaria Yesenia Ponce al tener el testimonio tanto del docente como también de la directora del UGEL, donde se había hecho la gestión para poder inscribirse y poder cumplir con el proceso escolar, cosa que prácticamente ha dejado sin, digamos, base a lo que venía señalando la parlamentaria Yesenia Ponce. Digamos que una situación muy, pero muy complicada para la parlamentaria, ¿no? Bochornosa y vergonzosa, ¿no? Porque acuérdate que ella mintió a un nivel, pues, nivel Dios, llamarlo así coloquialmente. Imagínate la desfachatez, la caradura de esta señora de haber dicho cosas que totalmente ayer fueron desbaratadas, no tiene ningún tipo de defensa legal ni moral, y que seguramente acá lo que corresponde es el desafuero inmediato, y seguramente le quitarán la inmunidad cuando sea desaforada, y inmediatamente seguramente le abrirán proceso judicial, y como hay delitos corroborados prácticamente, seguramente hasta detención preventiva, ¿no? ¿Considera de que hubiera sido conveniente de que ella asuma finalmente ese tipo de acusaciones, o que básicamente continúe en su digamos, posición de querer defenderse y de negar contundentemente cualquier tipo de irregularidad? ¿Hubiera sido conveniente que ella acepte? Quizás hubiera sido, digamos, otro escenario, porque evidentemente, a fin de cabo, ella terminaría muy mal parada también, ¿no? Sí, totalmente, porque ha mentido, ¿no? Imagínate el nivel de mentira, algo que ya se corroboró y ya se desvirtuó. Yo pienso que sí, lo más idóneo para ello hubiera sido tanto a nivel legal, porque lo único que le queda acá es que la voten del Congreso, al menos para nivel judicial le hubiera resultado, porque le hubiera, o sea, dentro del criterio del derecho penal se aplica esto de minimizar las penas, el principio de gradualidad de la pena, es más, puede haberse sometido a una terminación anticipada de un proceso en el futuro, ¿no? Lo que ella debió haber hecho, sabiendo lo que hizo, es asumir su responsabilidad, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Acá en el país nadie quiere asumir su responsabilidad, ¿no? Y eso es algo que nos preocupa, ¿no? Y sobre todo de aquí el papel que va a tener también la bancada mayoritaria en el Parlamento, porque evidentemente, viendo este caso, ella siendo miembro del Partido de Fuerza Popular, debe mostrar una postura más firme, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de un partido que prácticamente tiene el liderazgo en el Palacio Legislativo también, ¿no? Claro, y con mayor razón que ellos dicen que fiscalizan y que están en la lucha contra la corrupción, la preside la Comisión Lavajato, ¿no? Que es el tema emblemático de lucha contra la corrupción, y sin embargo preocupa de que toman este tipo de acciones, ¿no? De que de alguna manera, hasta ayer, de alguna manera la estaban cubriendo, estaban dejando que dilate el tema, hasta que ya reventó la bomba, y que simplemente acá lo que tienen que actuar es de acuerdo a su reglamento y de acuerdo a ley, ¿no? Hace un momento ya hablábamos, y cambiando un poco el tema, sobre lo que va a significar este proceso regional, municipal en el mes de octubre, y evidentemente también siendo una de las principales instituciones en nuestro país, como es la OMPE, también está prácticamente en medio de la polémica, de cuestionamientos, si nos referimos a ciertos favoritismos hacia el partido de Podemos Perú. Han aparecido audios, otro tipo de situaciones que efectivamente podrían generar desconfianza finalmente en los procesos que se vienen por parte de la población. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque efectivamente se hablaba de que en este caso la máxima autoridad o quien lidera esta institución, como es la OMPE, el señor Castillo, de alguna u otra forma asuma
¿no? O dé un paso al costado para que finalmente garantice este proceso. ¿Qué nos podría dejar básicamente esta situación como mensaje a la población? Bueno, es el mismo, ¿no? Básicamente que no hay legitimidad para poder gestionar ni siquiera el aparato ejecutivo. Y esto es una señal más o una visión más de que el sistema está totalmente podrido, está totalmente desgastado respecto a cómo se están manejando las instituciones del Estado, ¿no? Esto no es un tema nuevo, que recién lo hayan difundido porque de repente alguien tiene alguna rencilla contra el partido de Luna. Es un tema muy diferente. En provincias, en regiones, se habla mucho de compra de votos. Los cuestionamientos al OMPE, sobre todo, se dieron en los tiempos de Fujimori, acuérdate, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. No es nada nuevo de que al OMPE se le acuse de este tipo de irregularidades, que en verdad lo que tiene que hacerse aquí es sancionar, ¿no? Buscar responsables, ¿no? Porque, bueno, lo que se ha llegado, se ha armado una comisión dentro del OMPE para que separen a los funcionarios, a esta funcionaria del área legal, que es la que se le llegó a grabar, y al señor que llegó a denunciar, tengo entendido que lo han llegado a separar, o sea, al que denuncia lo han terminado separando sin goce de haber, ¿no? Imagínate, como una especie de represalia, pero sin embargo muchos medios no lo quieren mencionar, ¿no? Y lo que se ha decidido en la comisión es de que se vuelva a investigar y se pueda revisar las planillas, las firmas, ¿no? Y este es un caso muy similar a lo que pasó también con Toledo, ¿no? Con Perú Posible. Es un caso igual, donde ha habido aparentemente falsificación de firmas, no apreciación verdadera de las firmas. Entonces, es algo que realmente preocupa, que realmente en nuestro país siempre quienes intentan llegar al poder lo vean esto como un mercado, como una empresa, donde tener tu intereses personales. Intereses, ¿no? Personales, donde tú puedas hacer tu movimiento, tu partido regional, tu partido nacional, con la finalidad de después ser vientres de alquiler para las campañas, y sin embargo se olvidan de las políticas que se quieren plantear, las políticas públicas, se olvidan del plan de gobierno, se olvidan hasta del aspecto ideológico, que a veces es muy importante para poder... ¿A quién defienden los partidos tipo Pepe Luna, tipo un montón que están apareciendo, que uno ve en los carteles? ¿A qué ideas defienden? ¿Cuáles son sus pilares y sus valores, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues esto es viendo esto de manera macro, y yo puedo analizar y ver de que es una muestra más de que el sistema se encuentra totalmente mal, ¿no? Y no es porque el sistema no sea malo, porque acuérdate que nuestra Constitución es prácticamente igual o similar a las que hay en Europa. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos funciona el sistema liberal? ¿Por qué en Europa funciona? ¿Y por qué en Latinoamérica no funciona? Porque las personas quienes llegan al poder no son las indicadas, no son las idóneas, ¿no? Y como no son las idóneas, no son verdaderos administradores públicos, no saben qué hacer con el cargo, y viene esto de los intereses personales. Somos un país totalmente patrimonialista, que lo que busca es defender intereses mercantiles, ¿no? Y ahí viene toda la discusión y todos los problemas. El origen de todo está ahí, ¿no? En las personas que son las que llegan a Ahora, sabemos que en ese tipo de investigación que va a asumir finalmente la comisión para poder aclarar estos cuestionamientos, va a tomar su tiempo. ¿Consideras que esto debería darse en un tiempo, digamos, donde básicamente permita de que evidentemente se va a sancionar a las personas que estén involucradas, porque digamos que la investigación continúe precisamente en medio ya o en fechas más cercanas al proceso electoral? Esto de alguna u otra forma también sería muy perjudicial, en el sentido de que la gente al momento de efectuar su voto no lo haga ya confiando en que efectivamente su voto va a generar, digamos, cierta legitimidad, ¿no? Digamos, hacia, digamos, a lo que elige el día de la votación. Bueno, nuestra democracia es representativa y cada ciudadano mayor de 18 años es un voto, ¿no? El problema se da, bueno, hablando del tema concreto de este partido que ha sido inscrito de manera irregular, o sea, el resultado se tendría que dar, o esperen menos de un mes, antes de las elecciones, se supone. Esperemos, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos que se dictamine, porque si no, porque acá lo que correspondería, si ha habido irregularidades y realmente hay grabaciones, que son pruebas, cancelar el registro. Lo que corresponde es cancelar, declarar nulidad de la inscripción, cancelar el registro, pero el problema vendría legal, y el enredo legal vendría, ¿qué pasaría si
Urresti, por ejemplo, que está en ese momento, llega a ser alcalde de Lima, Claro. ¿cómo llegaríamos a, o sea, si es que se cancela, se declara la nulidad de un acto administrativo de inscripción de este partido PP que llega al poder, no solamente ahí, en cualquier parte del Perú, va a haber un gran problema legal, ¿no? Y posiblemente estemos hablando de figuras que nunca se han dado nuestro derecho electoral respecto a alguien que ejerce un poder con un partido que no existe, ¿no? Entonces, yo pienso que por un tema, y estoy muy convencido de que de repente en muchos distritos y provincias del Perú va a ganar este movimiento, algunos alcaldías va a ganar, quizás algún gobierno regional. ¿Qué va a pasar? ¿No? El problema entonces, acá el hombre tiene que ser inteligente, ¿no? El tema legal lo tiene que mover ya, tiene que esa comisión dar un resultado cuanto antes, o al menos suspender, ¿no? Suspender, emitir una medida cautelar que suspenda los efectos de inscripción, porque el problema se va a dar después, ¿no? Porque imagínate, después de un año, de repente algún alcalde está en el poder, ¿qué va a pasar? El Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, ¿qué va a decir, no? Entonces, hay que haber un conflicto hasta de competencia, ¿no? Respecto al jurado contra el OMP, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, ahí y eso es lo que no se quiere finalmente. No se quiere, ¿no? Y justamente hacías énfasis en el tema de Podemos Perú, ¿no? Como partido que ahorita está siendo cuestionado, pero digamos que también va a ser un tema muy delicado en el sentido de la gente de a pie, que quizás ya en este momento ya tiene a un candidato, ya sabe a quién le va a entregar su voto, pero que el simple hecho de ver esta situación donde la OMP, gente que básicamente trabaja en la OMP, esté involucrada en ese tipo de casos, evidentemente hay una pérdida de desconfianza hacia la institución, ¿no? Una pérdida de credibilidad. Sí. Y eso es muy delicado porque prácticamente estamos ya a puerta del proceso y la gente se encuentra en incertidumbre, ¿no? ¿Quién garantiza de que efectivamente mi voto, ¿no?, va a darle o se va a efectuar de manera correcta o no, digamos, confiable, ¿no? Sabiendo que la OMP de alguna u otra forma está involucrada en ciertas acciones irregulares, ¿no? Sí, definitivamente es algo que preocupa a todos los, debe preocupar a nosotros los ciudadanos y debe indignarnos. Y acá lo que se busca es que haya respuestas inmediatas y lucha contra la corrupción, porque estamos ante un caso de corrupción, donde han habido determinados favores, hasta incluso hay grabaciones o el registro de visitas de los representantes de este movimiento o este partido Podemos Perú en días, sábado, domingo, feriados, cuando no hay atención. Gente que incluso, ¿no?, ha tenido cierta presencia, al parecer, en algunos procesos, y eso es muy delicado. No, claro, y eso es lo que realmente debe pues llegarse, o sea, ¿dónde está, por ejemplo, las comisiones disciplinarias? ¿Dónde está el tribunal de las comisiones que ven procesos administrativos disciplinarios de la Contraloría, ¿no? Es ahí donde ellos tienen que actuar, porque ellos teniendo las facultades de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus directivas, es que deben actuar para poder abrir procesos disciplinarios, por último, ¿no? No solamente basta el hecho protocolar de que lo separé o lo suspendí, acá tienen que haber sanciones, tienen que y de manera inmediata, ¿no? Sabiendo que existen... Exacto, estamos acá 2 meses ya de las elecciones, si no va a haber todo un problema, y un problema de legitimidad, y de ahí vamos a incluso entrar a problemas constitucionales, ¿no? Bien, efectivamente, en esos momentos prácticamente estamos en medio de lo que va a significar que también como institución demuestren que evidentemente pues, están a la altura de este tipo de circunstancias. Vamos a dejar por el tema de Podemos Perú, el tema de la OMP, para irnos justamente con los 100 días del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien justamente coincidió también con algunas encuestas donde lamentablemente no son muy positivas, pero efectivamente merece poder analizar a qué se debe ese descontento, a qué se debe que evidentemente la población no está conforme con lo que se viene finalmente asumiendo, siendo la máxima autoridad, ¿no?, Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que te deja? Yendo por lo positivo, primero, de lo que ha venido también mostrando el presidente en materia de diferentes políticas en estos momentos. Bueno, ya son más de 100 días, unos 2 o 3 días más de gestión. Y bueno, es cierto que en 3 meses no se puede hacer mucho, pero me preocupa hablar objetivamente, porque acá no se trata de estar a favor o en contra de alguien. Analizando fríamente, yo lo veo que hay mucha inacción por parte de este gobierno. No tiene ejes centrales, políticas públicas en donde va a girar esta gestión. Hasta Kuczynski, a pesar de todos los problemas que ella le conoce, los problemas de corrupción, al menos se le conocía que su plan o su trabajo era el tema de reconstrucción, era el tema de supuestamente la lucha contra la corrupción, pero sobre todo en proyectos de inversión como el caso Chinchero, el tema del saneamiento, ¿no? Esos eran 4 o 5 ejes en cual giraba, digamos, toda la política de Estado, ¿no? Pero a este gobierno no se le conoce nada, ¿no?
Solamente hay respuestas coyunturales, por ejemplo, como el tema de la violencia de la mujer, que dicho sea de paso, hoy día otra vez seguimos en el mismo. Habló de que se iba a armar una comisión y estamos ahí. Tenemos acciones hasta de alguna manera antipopulares, como dictaminar el alza del impuesto selectivo al consumo, el IGB, ¿no? Que esa básicamente ha golpeado a mucha población, porque realmente es la manera más fácil de poder que el Estado recaude dinero, pero sin embargo es la que más afecta a la población, y sobre todo la gente de clase media hacia abajo, quienes somos los trabajadores, ¿no? No afecta a la gran empresa, a los grandes inversionistas, ¿no? Entonces, medidas antipopulares de esa manera están cobrando, es el costo político que ahora le está pagando, ¿no? Y sobre todo a mí realmente lo que sí me preocupa es el hecho de que no hay un eje central en donde va a girar las políticas de gobierno. No hay, digamos, qué proyecto importante dice que va a impulsar. Chinchero, supuestamente, quedó ahí votado, está en el ministerio. Y que tuvo buenos momentos, porque incluso el tema del friaje, por ejemplo, fue una de ellas, donde viajó, llevó la ayuda necesaria, pero digamos que ahí quedó. Incluso el tema de los docentes, donde pudo también haber demostrado cierta capacidad en poder darle una solución a un tema que ya se viene arrastrando incluso del año pasado, claro, por ejemplo. Y ¿no? falta ejecutar, por ejemplo, ya han suspendido recién hoy día los señores, los maestros, porque no se está llegando a un acuerdo, tampoco están teniendo la respuesta y protagonismo necesario que se requiere. Claro. Su huelga es legítima, y acuérdate que hace no mucho estuvimos conversando cuando se inició el tema de la huelga. Realmente a mí no hay un eje central donde gire este gobierno, ¿no? Y eso es de repente por falta de liderazgo. El hecho de viajar y ver las necesidades de cada población es algo momentáneo, es algo característico de un estado apaga-incendio, improvisado, que solamente voy cuando hay alguien que me requiere, ¿no? Claro. Acá lo que se requiere son políticas nacionales, por ejemplo, en temas de planeamiento, en temas de lucha contra la corrupción, fortalecer el tema de la contratación pública, el tema por ejemplo, el tema de la Contraloría, ¿no? Que realmente es donde gira el tema del gasto público, ¿no? Por ejemplo, se habló el tema de que un alcalde denunció respecto a que le están pidiendo una coima, ¿no? Como es un secreto a voces, que en el Ministerio de Economía y Finanzas hacen eso, ¿no? Y que seguramente muchos alcaldes y gobernadores regionales podrían denunciar. Claro. Sin embargo, en la práctica ahí quedó, ¿no? Entonces no se ha visto si lo han separado el señor, no se sabe si es que se han separado. Darle cierta continuidad en todo caso. Claro, ¿no? Entonces no hay información, ¿no? Entonces aquí realmente lo que se requiere, buscando una solución, es de que el gobierno se pongan las pilas, ya va a pasar este tiempo de adormecimiento. No sé con qué discurso irá el 28 de julio. Sí. En verdad, estamos casi en piloto automático desde Kuczynski hasta la actualidad. Lo único importante que ha podido lograr este gobierno, que ha podido al menos consensuar algo con el legislativo, que más pareciera que fuera un gobierno de fuerza popular indirectamente, ¿no? Por eso que le dicen Vizqueico, creo que le dicen, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que analizar. Está bien que, bueno, haya legitimidad, que haya orden o cierta calma en los poderes del Estado, pero se requiere acciones. La población lo que requiere son acciones. No se habla nada de la lucha contra la seguridad. El tema del saneamiento ha quedado botado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se tienen que impulsar, y eso lo tiene que hacer utilizando los ministerios más importantes, trabajando con los directores y funcionarios de mando medio, que son quienes a la hora de la hora tienen los documentos, y transferir los presupuestos necesarios tanto a los ministerios importantes como a los gobiernos subnacionales, ¿no? Y la tarea va a ser un poco complicada, porque prácticamente estamos a 3 semanas de este esperado mensaje de la nación, y me imagino y esperemos que por bien del mandatario también aparezca una acción que al menos muestre, ¿no?, que básicamente se está trabajando, se está haciendo algo, porque si continúa en este ambiente de pasividad, yo creo que evidentemente la gente no va a tener mucha esperanza en el mensaje de la nación, porque efectivamente lo que quiere es que los problemas que vienen aquejando a la población en la actualidad sean tomados en cuenta finalmente. Por ejemplo, mencionábamos el tema de la reconstrucción, que debía haber un seguimiento, ¿no? Incluso durante el periodo de Pedro Pablo Kuczynski había cierta, digamos, continuidad o seguimiento, pero digamos que actualmente no la hay, ¿no? Y creo que eso es muy delicado, ¿no? La cuenta es muy delicado, pues imagínate, las carreteras están iguales. Tú te vas acá nomás a Canta, aquí a menos de 1 hora de acá, de donde estamos sentados, y la carretera sigue estando hecho un desastre. Estamos acá, aquí imagínate cómo está en Ollón, cómo si te vas para la parte de Pasco, y el norte está mucho peor, está totalmente de cabeza. Entonces, preocupa realmente que el gobierno haya entrado con mucha legitimidad y que ahora la está perdiendo, porque la inacción, la falta de repente hasta de voluntad política y la falta de liderazgo que otra vez se está reflejando,
es lo que se puede ver, y esto trae como consecuencia pues la baja en las encuestas, de que la gente se siente incómoda. Por ejemplo, no hay tampoco impulso ni a la inversión privada ni a la inversión pública. Al fin y al cabo, a quienes afectan somos a todos los que trabajamos, no todos los ciudadanos, que somos más del 90%, porque acuérdate que la clase alta no son ni el 5% de la población. Entonces, la mayoría del país es clase media o clase popular. Entonces, ¿de qué vivimos nosotros? Y se requiere para eso inversión pública, inversión privada. Y no y a se pesar ve. que se anunció que incluso iba a haber un incremento en la economía, ¿no? Y cosa que al parecer ya no muestra al menos algo de lo que se había anunciado, ¿no? Sí, pero esos resultados del PBI son un poco engañosos. Porque esta alza del crecimiento es básicamente por ejemplo, se está dando porque el alza de minerales está... Lo único que favorece la venta de los commodities es de que el Estado va a recaudar un poco más de dinero. El problema es en el gasto público, ¿no? Porque tú puedes tener poco dinero y por último puedes gestionarte préstamos internacionales sin necesidad de que aún así tengamos boom de los minerales nuevamente. El tema es cómo hacer el gasto público eficiente. El problema es el gasto. Ingresos se puede ver de distintas maneras, de repente, aunque sean antipopulares las medidas de subir los impuestos, claro, el tema de que se vendan más los minerales, créditos internacionales ante el Banco Mundial. El problema viene en cómo se gasta ese dinero. El gasto tiene que ser eficiente y tiene que ser para satisfacer a las necesidades de las personas, de los ciudadanos. Porque este gasto, cuando se concentra en corrupción, en coimas, en gasto ineficiente, en pago de personal burocrático, claro, ese es el problema cuando la gente viene descontento, ¿no? Porque claro, no ve sus necesidades de lucha contra la violencia, falta de infraestructura, salud, educación, etcétera, no se ve reflejado. Pues. Y que básicamente está en lo mismo, ¿no? Porque incluso basta con mirar los noticieros todos los días y ver al Congreso que está enfocado en temas que realmente no deberían de tocarse, pero lamentablemente parte de la realidad y al contrario debería tocarse o incluso debatirse temas que actualmente vienen aquejando a la población de nuestro país. Como por ejemplo el de seguridad, hemos visto lo que ha pasado en el Yoki Plaza, constantemente estamos viendo bandas, organizaciones criminales donde pues el número incluso de integrantes supera, ¿no?, lo que podríamos haber observado de repente años atrás, y creo que ahí también es un tema muy delicado. Si bien es cierto, el ministro de Interior, las entes competentes están asumiendo un rol, pero evidentemente muestra un ambiente de inseguridad, ¿no?, y que va en crecimiento. Sí, pues porque si es que han llegado a robar en el Yoki Plaza, que supuestamente es el centro comercial top más importante del país, en cualquier sitio pueden robar. O sea, claro, por eso es una demostración de que el crimen, hemos llegado a lo que se llama en la gestión pública a ser una sociedad del delito ya acá. Estamos casi al nivel de México. Lo único que falta es que los carteles de narcotráfico de nuestro país empiecen a pelearse y empiecen a ofrecer muertos. Es lo único que necesitamos. Y plena luz del día, incluso. Que se ha perdido el principio de autoridad, ¿no? No hay autoridad, no hay liderazgo, y eso es algo que realmente preocupa, que eso es algo que también debe gestionar el Ministerio del Interior. Y el tema de la seguridad, hablando de que tiene que ver mucho con las municipalidades, es un tema transversal, es decir, el alcalde de Lima tiene que gestionar con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, para ver la compra de patrulleros, la compra de, no sé, de designar más oficiales, o el serenazgo de repente hasta dotarlos con un proyecto de ley de repente en el Congreso de armas, ¿no?, de repente armas de otro tipo, para que puedan intervenir, ¿no?, de repente hasta crear una ley de intervención, porque el sereno no te puede intervenir, tiene que ser un policía, ¿no? Aplicar otras políticas. Claro, ¿no? El tema penitenciario igual, ¿no?, que está totalmente cárceles sobrepobladas. Es decir, el problema es global, o sea, viendo de un punto de vista macro, las necesidades son muy grandes, la respuesta del Estado en general es muy bajo, ¿no? Yo diría que el gobierno de Vizcarra, hablando con un poco de fútbol, ¿no?, le ha caído la camiseta grande, ¿no? El hecho de haber sido un buen gobernador regional, él y el señor Villanueva, y él incluso conociendo parte de la problemática, porque formó parte digamos, en ese entonces el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, conocía los problemas. El problema no es conocer, el problema es cómo gestionar, ¿no? Yo lo dije hace mucho tiempo, ¿no?, el problema de chocar con esta burocracia limeña o limeñada que está en los ministerios grandes, que muchos de ellos, señores personajes que están nombrados, que no quieren salir o que ya son de determinados partidos antiguos, ¿no?, entonces que están enquistados. Entonces el problema, yo pienso, yo soy creyente de la reingeniería del Estado. Lo que se necesita es renovar totalmente, aplicar la meritocracia. Por ejemplo, el tema de la meritocracia es algo que quedó votado desde el año 2011, ¿no?, y este gobierno, ni Kuczynski ni Vizcarra lo quiere tocar, no lo quiere tocar, ¿no? Muy bien, Víctor Quijada, agradezco a la invitación y efectivamente el tiempo se nos ha ido. Hemos tocado algunos temas digamos, parte de la coyuntura, pero efectivamente agradezco que siempre estés a disposición aquí en Visión Noticias Perú a través de Dígalo Usted.